¿cómo están? Los saluda Elsa Iturriaga. Esto es Agenda Parlamentaria. Esta vez voy a reemplazar a nuestro compañero Ricardo Alba, quien se encuentra delicado de salud. Vamos a aprovechar la oportunidad para conversar con el vocero de la bancada nacionalista, el congresista Jaime Delgado, quien por supuesto él es abanderado de la defensa de los consumidores. En ese sentido, congresista, le damos la más cordial bienvenida. Elsa, ¿cómo estás? Gusto de estar aquí en el programa. Usted ha estado trabajando este último tiempo, principalmente en el tema de los textos escolares, en su labor de control y de fiscalización, especialmente ante la ley que dio precisamente el Congreso de la República contra las prácticas abusivas en este trato que tenían antes algunos centros educativos con determinadas editoriales, que según tenemos entendido ya han sido sancionadas varias. ¿Cuál es el balance que tiene hasta el momento? Bueno, hace unos días hemos hecho una reunión con directores de los colegios privados, también con dueños de editoriales o representantes, al mismo tiempo que con las autoridades que son el Indecopi, el Ministerio de Educación, también ha participado la Defensoría del Pueblo, y hemos venido haciendo estas audiencias a nivel nacional con la idea de promover el conocimiento de la norma, la difusión de la norma y persuadir tanto a los colegios como a las editoriales que no incurran nuevamente en este tipo de prácticas que efectivamente dio origen a una ley de mi autoría donde se sanciona las prácticas que consisten en que las editoriales estén pagando comisiones a los colegios o a los profesores para direccionar la compra de determinados textos escolares. Que no eran de un segundo uso, ¿no? Efectivamente, la norma establece que los colegios no pueden obligar a los padres o a los alumnos a comprar libros diseñados para un solo uso o nuevos. Vale decir, si esa familia tiene 3 hijos y el año pasado el hijo mayor ha utilizado el libro de ciencia y ambiente o de geografía o lo que sea, y el libro está en buen estado, ¿por qué no lo puede utilizar si esto se ha hecho siempre? Se heredaban los libros de los hermanos, ¿no? Sí, siempre se ha hecho eso, pero en los últimos años algunas editoriales comenzaron a convertir esos libros prácticamente en cuadernos de trabajo, porque las tareas se tenían que hacer ahí. Entonces el libro quedaba inutilizado con el primer uso. Entonces eso ahora está prohibido. Los textos escolares tienen que ser textos con un sentido o una vocación de permanencia, que puedan durar 2, 3 o 4 años. O un quinquenio, ¿no? Así es. Entonces, además se promueve el banco de libros, porque los colegios pueden, digamos, promover de que cada año se intercambien los libros los padres y los alumnos, de tal manera que no estén gastando tanto dinero, de tal manera que un libro no quede pues para el tacho luego de un solo uso. Entonces, y esto también tiene sin mencionarlo, tiene una trascendencia hasta ecológica también. Por supuesto, porque los libros obviamente se hacen de la madera, ¿no? Se utiliza la madera y en consecuencia muchas veces se depredan los bosques. Entonces es un contrasentido que nosotros estemos gastando tanto dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero se invierte en libros cada año? ¿Cuál es el volumen del mercado nacional en textos escolares? Estamos hablando de 55 millones de soles. Es muchísimo dinero. O sea, los padres de familia cada año gastan 55 millones de soles en libros. Un dolor de cabeza. Para un solo uso, claro, ¿no? Entonces, bueno, Indecopi, luego de las denuncias que hemos venido realizando año tras año, ya ha sancionado a 7 editoriales. 7 editoriales han sido sancionadas con fuertes multas porque se ha demostrado de que éstas venían pagando comisiones a los colegios. Y también se tiene identificado ya a 3.000 colegios a los que se les va a iniciar un procedimiento sancionador por haber estado recibiendo este tipo de comisiones a cuenta de direccionar la venta de determinados libros. Ese tipo de prácticas se tiene que acabar. Yo en las últimas reuniones con los colegios, me he reunido con cientos de colegios en los últimos meses. Estamos hablando de colegios privados. Colegios privados, porque en los colegios públicos no pueden pedir libros, aparte de los que el Ministerio de Educación les da. Si algún profesor, y han sucedido casos de
colegios públicos en donde el director o el profesor les dice a los padres de familia: mira, los libros que me da el ministerio no son tan buenos, yo te garantizo una mejor educación si le compras tales y tales libros a los hijos. Y algunos son de su autoría. Así es, y algunos son de la autoría del propio profesor. Entonces, ese tipo de prácticas aún son más graves, porque incluso podrían esos directores o profesores ser destituidos de su puesto. Y bueno, entonces ahora estamos en esta campaña de disuasión, de persuasión, de información, a fin de que los directores de los colegios no incurran nuevamente en estas prácticas. ¿Cuánto tiempo es el que, según los estudios y el análisis que ustedes han tenido oportunidad de realizar, que se ha cometido este tipo de prácticas abusivas? ¿Durante cuántos años han sido afectados? Yo diría que durante los últimos por lo menos 7 u 8 años se ha venido dando este tipo de prácticas, ¿no? Y con esta norma, digamos, se está tratando de poner punto final. Con esta norma se pone punto final a esto. Ahora, va a depender también del compromiso de todas las editoriales y de los colegios, ¿no? ¿Existe realmente también el compromiso justamente de los directores de parte de los las editoriales? Sí han mostrado un compromiso. La Cámara Peruana del Libro incluso ha sido muy drástica, ha separado de la institución a editoriales que han estado comprometidas con este tipo de prácticas y está acompañándonos en esta labor de difusión de la norma. Una cosa importante también, Elsa, es que la ley establece que para que el colegio tome decisión sobre con qué material van a trabajar, tiene que consultar a los padres de familia. O sea, el colegio hace una selección. Hay como un comité. Exacto. ¿No? Hace una selección de 3 libros, ¿cierto? Para matemáticas, ¿sabes? Hay 3 editoriales, o digo, hay 20 editoriales o 50, el propio colegio selecciona a 3, que sean las que cumplen con las especificaciones técnicas, metodológicas y que se adecúe a su modelo educativo. Esa terna de 3 libros se las propone a los comités de aula o a la asociación de padres de familia, para que los padres también puedan participar de esta decisión. O sea, participar en el sentido de decir: muy bien, señores, o sea, en principio nosotros confiamos en que el colegio ha hecho una preselección de estos 3 materiales que deben ser buenos todos, ¿no es cierto? Sin embargo, pueden emitir alguna opinión respecto de tal o cual. Finalmente se toma una decisión, pero los padres de familia aquí van a poner reflectores a esa decisión para que sea hecha en función de criterios pedagógicos y no en función de comisión. Claro. Porque claro, en los últimos años, lamentablemente, en algunos colegios, el criterio que primaba no era el criterio técnico, sino a ver quién me paga más comisión, y ofrecían hasta 30 y 40% de comisión. Una barbaridad. Y eso a costa de los padres de familia. Precisamente en ese sentido, ¿la multa o la sanción que aplica Indecopi es suficiente para las editoriales o es muy baja? Porque hace poco estuvo el presidente Aspec y comentó algo al respecto. Dijo que no iba acorde de repente con la infracción, ¿no?, que se cometía. Bueno, las sanciones que puede poner el Indecopi van hasta 450 unidades impositivas tributarias. Yo creo que es importante, ¿no? Incluso podría llegar en un caso extremo, pues, de pedir el cierre de un negocio, ¿no? Podría ser, o sea, en casos extremos. Pero yo creo que en verdad, más allá de las sanciones, lo que tenemos que hacer ahora es una campaña de difusión, de persuasión y de vigilancia. Todos tenemos que estar vigilando este tipo de prácticas para que no ocurran más, porque es lamentable que se genere un ambiente de desconfianza entre el colegio y el padre de familia y el alumno, ¿verdad? Eso no debe dar. Yo creo que estamos en un momento en donde esas relaciones se deben recomponer y tiene que haber una transparencia. Es cierto, congresista, sin embargo, el tema de la sanción, si bien no es determinante, influye y lo hemos comprobado en otro tipo de sectores, por ejemplo transportes, te ponen multas si no te ponen cinturón de seguridad, y se acostumbró a los peruanos a usar cinturón de seguridad cuando antes nadie lo hacía. De hecho, por eso Indecopi ya ha sancionado a 7 editoriales y seguramente lo volverá a hacer si es que persisten en este tipo de prácticas. O sea, la sanción siempre es necesaria para disuadir a prácticas abusivas. Claro, no es la única solución, como bien dice usted, es importante este tipo de campañas, ¿no?, de crear conciencia más que nada. Así es, entonces aquí tenemos un trabajo arduo, las editoriales están comprometidas, porque además si alguna editorial comienza a pagar comisiones a algún colegio, va a arruinarles el negocio a todas las demás, porque obviamente eso es un acto de competencia desleal. O sea, si una editorial paga comisión y la otra no,
Entonces, ¿a quiénes van a preferir los colegios? A la Sí. que paga comisión. Pero esto tiene que acabarse ya. Congresista, y con relación al tema de los útiles, que algunos se denunció que podrían ser tóxicos, ¿se ha tenido algún tipo de resultado en las conversaciones que usted ha tenido en estas reuniones de trabajo? Sí, lo que pasa es que DIGESA es el ente estatal encargado de monitorear este tema, y de hecho hay un procedimiento por el cual los importadores o los fabricantes de útiles escolares y de juguetes tienen que presentar las certificaciones de haber hecho los análisis correspondientes en laboratorios acreditados para asegurar de que las pinturas, sobre todo, que utilizan como los esmaltes de los colores o las Especialmente los crayolas, niños, etcétera, ¿no? Los menores. sean sustancias, digamos, no tóxicas. Entonces, este es un trabajo que le compete a DIGESA, y DIGESA está permanentemente monitoreando el mercado. Falta reforzar las capacidades de esta institución. Efectivamente, a veces para Navidad o estas fiestas entran unos volúmenes enormes de mercadería al país, entonces no es fácil el control. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo estas instituciones para que tengan la capacidad de vigilar el mercado. Y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Así Porque Lima puede concentrar mucho, pero también esto es en todo el país. Claro, y cuidar la frontera, porque también muchos juguetes entran de contrabando, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy también, cuidadosos. ¿no? El precio de los útiles. Bien, congresista, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con más aquí en Agenda Parlamentaria, pero para tratar ya no el tema de textos escolares, sino también la venta indiscriminada de chips. Regresamos. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. ¿Qué te parece el almuerzo? Me encantó, mi amor. Delicioso. Muy rico, ¿no? ¿Qué te parece si pedimos la cuenta para ir avanzando? Me parece muy bien, por supuesto. ¡Mozo! La cuenta, por favor. Muy rico, ¿ah? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ah, parece que hay un error acá, ¿no? Sí, no puede ¿Me podría permitir su carta, por favor? ¿Sí? Muchas gracias. Aquí tiene, señor. A ver, muy bien. Acá figura otro precio. Joven, usted me está cobrando de más. Señor, lo que pasa es que en la carta no se incluye el IGB. Siempre ha sido así, señor. ¿Nos estás estafando? ¿Cómo que no se incluye el IGB? ¿Qué me está diciendo usted? Entonces está usted engañando al consumidor. Tráigame su libro de reclamaciones en este momento, por favor. No puede ser. Sí. ¿Cómo es posible? Así como esta pareja, tú puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que sientas afectados tus derechos como consumidor. Usarlo es muy fácil, solo tienes que registrar los siguientes datos. Fecha del reclamo. Datos personales. Descripción del producto o servicio quejado. Detallar el motivo del reclamo. Buscamos la solución directa e inmediata de tus quejas o reclamos. Si en un máximo de 30 días no obtienes una respuesta, el INDECOPI hará valer tus derechos y aplicará sanciones ejemplares al proveedor infractor. El libro de reclamaciones es un buen mecanismo de defensa del consumidor. Con él, los clientes se sentirán más seguros y protegidos. Para consultas marca el teléfono 224-7777. Si estás en provincia, llama gratis al 0800 4040. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos.
Regresamos con agenda parlamentaria. Estamos conversando con el congresista y vocero de la bancada nacionalista, Jaime Delgado. En el primer bloque hemos tratado todo lo referido acerca de los textos escolares y el control y fiscalización que viene dando también el Congreso de la República en ese sentido y las instituciones pertinentes. Ahora queremos tratar justamente, congresista, el tema de la venta de chips de los celulares sin el DNI. Hace poco ha habido una campaña en ese sentido por el tema principalmente de seguridad ciudadana, ¿no? Un operativo. Estamos en campaña permanente por el cumplimiento de la ley, porque es importante señalar de que los congresistas no solo tenemos que impulsar legislación, sino también vigilar de que ésta se cumpla. Exacto, entonces, hacer un seguimiento, ¿no? Tenemos entidades del Estado, en este caso OCIPTEL, que ha venido interviniendo en el control de este tipo de prácticas, ha aplicado multas por casi 5 millones de soles, pero no ha pasado nada. O sea, estas multas, por más altas que parecen ser, a las empresas parece que les hace cosquillas. Más negocio es la venta de... Claro, porque ganan más vendiendo estos chips que pagando multas. Entonces, ahí ya yo estoy poniéndome un poco más duro respecto del tipo de sanciones que se debe poner a estas empresas. Digo yo que ante una resistencia como esta, donde estas empresas se burlan del país, se burlan del Congreso, se burlan de las autoridades, porque han venido al Congreso, yo las he invitado. Además, no miden las consecuencias, se han comprometido a respetar la ley, y unos meses después seguimos comprobando de que esto no se da. Entonces, aquí tendríamos que pensar en sanciones penales para los gerentes generales, y además, como una situación extrema ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos, cancelación de la licencia o de la concesión. A ver si esto les duele, ¿no? Es una medida drástica, pero necesaria, sobre todo tratándose de las consecuencias que esto conlleva. Fíjate, ¿no? con el tema de los chips, ¿qué es lo que dice la ley? Y estas normas ya están desde hace 5 años por lo menos. Establecen de que las empresas operadoras no pueden vender teléfonos y teléfonos prepagos o los chips si no se aseguran que la persona que está comprando realmente tenga esa identidad con la cual está siendo registrado el teléfono. Es decir, tienen que exigirle documentos de identidad. Las empresas operadoras tienen que tener certeza y tienen que tener copia del documento de identidad para poder activar la línea. ¿Esto se cumple? No se cumple. ¿Y qué hacer en el caso de que viene un determinado ciudadano, presenta el DNI y es falso? ¿De qué manera se comprueba? Bueno, pero ni siquiera eso. O sea, bueno fuera pues que ya sabes que la empresa ha sido engañada, qué sé yo. Pero es que hoy en día es tan fácil de que las empresas pueden tener acceso a la base de RENIEC y comprobar que realmente la persona que se está presentando como Juan Pérez sea Juan Pérez, ¿no? O sea, los sistemas informáticos hoy te resuelven ese problema. Pero ni siquiera se dan el trabajo de recibir ese documento falso, si quieres. O sea, no les piden documentos a los compradores, y lo he comprobado personalmente en los operativos que venimos haciendo con el OCIPTEL, con el Ministerio Público, con los propios medios de comunicación. Eso es una grave denuncia. O sea, vas a cualquier punto de venta de la ciudad y pides un chip a nombre de Juan Pérez, das su número de DNI, simplemente que lo encontraste por ahí. Y que puede ser falso de repente también. Y te lo dan. Te dan el chip y te lo activan el chip. Eso es lo más grave, ¿no? Porque las empresas a veces... Hace poco hubo el caso de un periodista que se hizo pasar por Juan Jiménez Mayor y se lo vendieron. Exacto. Y el fiscal de la Nación. Se han adquirido 10 chips a nombre del fiscal de la Nación. El colmo. Entonces, sin presentar documento alguno, además. ¿Y cómo se explica que estas empresas formalmente constituidas en sitios y puntos de venta informales como la denominada Cachina u otros sitios o la Avenida Argentina están sus stands, sus puestos de venta de chips? Eso es increíble, ¿no? Porque deberían de sacar inmediatamente esos modos. La empresa tiene la obligación, tiene un conjunto de obligaciones que tiene que cumplir en el proceso de comercialización. La empresa, en este caso las operadoras, son responsables de comprometer una cadena de distribución lo suficientemente seria y formal que les asegure de que si las prácticas que realizan estos vendedores no la vayan a afectar a la empresa. Pero parece que no les importa, ¿no? Han sido sancionados. El OCIPTEL ha hecho como más de 400 intervenciones.
les ha aplicado multas a todas. El OCIPTED tiene la libertad de poner mucho más drásticas las sanciones. Sí, claro, así es. Y no lo está haciendo, se le ha hecho una exhortación. Les pone multas, como te digo, pero 5 mucho millones de soles en multas, pero las empresas no la pagan. Pero que sea 5 veces las más. Las judicializan, ¿sí? Y le ponen más multas, presentan una acción judicial y como tienen pues cientos de abogados. ¿Y qué se debe de hacer entonces al respecto, congresista? ¿Cuál sería la solución? Ante un reiterado incumplimiento, o sea, que sea responsable penalmente el gerente general de la empresa. Y que se le quite la licencia. Y que se le quite la licencia o la concesión. O sea, esas serían decisiones drásticas, porque fíjate, esto es un tema sumamente grave. Claro, ya se escapó del control. Sí, digamos, hay delincuentes que saben que efectivamente estos controles no están funcionando, compran chip a nombre de cualquier persona y comienzan a hacer llamadas maliciosas de extorsión o qué sé yo, hasta narcotraficantes. Secuestros. Utilizan estas líneas telefónicas que saben que no les pueden hacer seguimiento y si les hacen seguimiento van a descubrir a una persona inocente. Como que ha sucedido, hay como 3 personas que han estado en cárcel, detenidas. Que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver, porque alguien sacó teléfono a su nombre y estas personas comenzaron a extorsionar o estas personas estaban vinculadas con el narcotráfico. La policía va, pregunta a la empresa, oye, al operador, ¿de quién es esta línea telefónica? Porque yo estoy haciendo seguimiento y desde esta línea telefónica se están haciendo llamadas maliciosas. Entonces Telefónica dice, esta empresa es del señor Juan Pérez. Va la policía, lo detiene a Juan Pérez, lo tiene preso 3 meses con el Ministerio Público que se iba investigando todo, hasta que se descubre que realmente no era esta persona la que obtuvo la línea telefónica. O sea, no es justo que estas cosas estén sucediendo. Tenemos que parar. ¿Qué pasa, congresista, cuando los jueces o fiscales piden a la empresa operadora el seguimiento de estas llamadas? No las entregan. No los entregan a tiempo, se va pasando el tiempo, queda la investigación ahí, se diluye, queda en nada. Sí, pues ese es otro problema, ¿no? Por eso que estamos muy expuestos nosotros a los delincuentes que primero que están accediendo a base de datos con los cuales obtienen nuestros números telefónicos. Pero esto es un tema bastante grave que se viene hablando ya desde el año pasado. Las bases de datos se venden en Wilson, en cualquier lado libremente. Uno dice, ¿cómo consiguieron mi número telefónico? ¿Cómo saben que yo tengo una cuenta en el banco tal? ¿Cómo saben que yo puse como referencia a tal y tal persona? O sea, todas estas bases de datos se están vendiendo libremente. Ese es otro tema y otra campaña en la que estamos metidos en esto con las autoridades a fin de poner coto a esta situación de tráfico de base de datos. Estas bases de datos sirven para que los delincuentes identifiquen a las personas, sepan su movimiento económico, sepan de sus familiares, de sus teléfonos celulares y comiencen a llamarlos. Entonces, y encima tienen la facilidad de que consiguen un chip en cualquier lugar o cientos de chips en cualquier lugar sin control alguno. O sea, es urgente una reforma en la normatividad actual. Así es, en ese sentido nosotros estamos presentando esta iniciativa, esperamos tener respaldo, pero las empresas... la van a presentar apenas inicie la legislatura. No se pueden seguir burlando al país. Bien, congresista, yo le agradezco su participación en Agenda Parlamentaria y esperemos contar con usted en cualquier otro momento y por supuesto le haremos el seguimiento respectivo, lo acompañaremos en el seguimiento que usted está realizando en su labor de fiscalización y control. Muchas gracias. Bien, nosotros llegamos al final de esta edición, los esperamos en el siguiente programa. Hasta entonces.